de la Universidad Nacional de Asunción y yo quisiera hablar un poquitito más sobre lo que se refirió el doctor Molina referente a la investigación de las universidades como un pilar de lo que es la visión de la educación. Y bueno, comparto la perspectiva de la extensión. Para mí es realmente importante lo que mencionó el doctor Molina, pero sobre todo en relación a la investigación, una de las cosas que, como dijo el ministro, se avanzó en los últimos años. ¿Por qué? Porque se abrieron fondos para investigación. Entonces, yo vengo repitiendo esto hace unos años ya y voy a volver a repetir en este foro, que creo que van a apoyar esta idea. Yo creo que se deberían establecer fondos específicos para investigación educativa, para asegurarnos de que se investiguen las áreas que necesitan investigarse. O sea, eso es una prioridad que debería ser una prioridad de Estado, una política de Estado, que se habiliten fondos y que obviamente esos fondos sean concursables, que sean adjudicadas a las personas más idóneas para esos trabajos, pero que realmente podamos tener resultados de investigación, así como dijo el doctor Molina, que permitan tomar buenas decisiones a nivel de política pública. Entonces, por eso, nada más para subir el ranking, para mejorar eso, como hacen las universidades del primer mundo, lastimosamente en el mundo capitalista en el que vivimos, eso se traduce en recursos económicos. Si nosotros queremos mejorar la investigación, tenemos que tener y apostar a la investigación desde el financiamiento de la investigación. Entonces, hay una